Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, vamos a iniciar. Creo que hoy la clase no va a ser muy extensa, no es que estamos virtual, ¿verdad? Solo vamos a ver como la primer parte de este tema, que aún no les he pasado la presentación porque para no estresarlos tanto, ¿verdad? Con este examen que viene. Entonces vamos a ver un rato de materia y luego el lunes pues, nos dedicamos a repasar para el examen. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la serie numérica. Ese es el tema en el que nos vamos a enfocar. Y entonces vamos a empezar con la definición. Vea que la definición utiliza sucesiones, ¿ok? Sea sub n una sucesión real, entonces esta serie numérica, entonces la serie numérica de término general, ¿ok? A sub n, que es una sucesión, corresponde al siguiente límite, a este límite que aparece por acá. Pero esto usualmente lo vamos a ver representado como esto que está por acá. Vean que esto es una sumatoria, ¿verdad? Inicia de n igual a cero, inclusive puede iniciar en otro número, n igual a 3, n igual a 4, que llega hasta el infinito de una sucesión, ¿ok? Entonces, para que vean como la combinación de términos que están utilizando por ahí, ¿verdad? Entonces, antes de empezar la materia de serie numétrica, sería importante marcar como la diferencia entre lo que es una sucesión y lo que es una serie numérica, porque eso suele a veces confundir un poco, ¿verdad? La diferencia entre ambos. Entonces vamos a hacer este pequeño ejemplo para ver cómo se ve la diferencia entre ambas cosas. Entonces vean que esta sucesión que está por acá, esta, ¿verdad? La sucesión con n mayor o igual que uno es es una lista de números, ¿verdad? Que inicia desde n igual a uno hasta infinito. Entonces se representa de la siguiente manera. Por ejemplo, a sub uno sería en este caso, sería esa expresión, ¿verdad? Que es un medio. A sub 2 sería esta expresión, que es un sexto, y así sucesivamente, ¿verdad? Esto es igual a un doceavo. Entonces, ustedes recuerdan, y ya lo hemos visto bastantes sucesiones, lo que tenemos acá es una lista de números, ¿verdad? Visto desde un gráfico, es una lista de puntitos, ¿verdad? Que vamos marcando, y esta lista de puntitos tiene como dominio los números naturales y como codominio los reales. Eso es lo que hemos visto en sucesiones, una lista, ¿verdad? Por aquí lo voy a poner acá. Entonces, una lista de números, como se aprecia por ahí. Ahora, teniendo en cuenta lo que es una sucesión, ¿verdad? Que ya lo hemos analizado bastante. ¿Qué sería entonces, pues, esta serie? La serie de n igual a uno hasta infinito de esta misma expresión a sub n. Entonces, ¿quién sería esa serie? Vean que esto es una sumatoria, ¿verdad? ¿Ok? Recuerden que la sumatoria, pues, lo que hace es sumar todos los elementos desde uno hasta infinito. Entonces, esta sumatoria se ve, pues, de la siguiente manera. Se ve como un medio, que es el primer término de la sucesión, ¿verdad? Tal vez por aquí podemos escribirlo.
A sub uno más a sub 2 más a sub 3 más hasta el infinito, ¿verdad? En otras palabras, esto es un medio más un sexto más un doceavo más y hasta el infinito. Y esta expresión da como resultado un número, ¿ok? Que es igual a uno. Aún no sabemos cómo calcular esto, ¿verdad? Pero vean que la suma de todos los elementos de la sucesión hasta infinito me está dando un número finito, ¿verdad? Extraño, ¿verdad? Entonces, por aquí voy a poner una aclaración. Bueno, y mejor pongámosle en... Bueno, entonces es esa suma, ¿verdad? Entonces noten la diferencia entre ambas expresiones, ¿verdad? ¿Ok? Es importante tener en cuenta la diferencia. Entonces, de nuevo, sucesión, una lista de números únicamente. Una lista de números que sigue un patrón, ¿verdad? Según la fórmula general. Y la serie, entonces, es la suma de toda esta lista de números, ¿ok? Sumar todas esta lista. Listo, ¿verdad? Entonces, con eso podemos pasar ahora sí a analizar algunos teoremas. El primer teorema es la linealidad de las series. Vean que esto de la linealidad siempre lo vemos en sucesiones, ¿verdad? Lo vemos en límites, en derivadas, lo vimos en desarrollos limitados, lo vimos en polinomios de Taylor, en todo aparece, ¿verdad? Entonces, básicamente nos dicen que si tenemos dos series, está por acá, que son convergentes, entonces para cualquier constante k que pertenece a los reales, o sea, cualquier número, unos 5, 10, 8, se cumple esta expresión. Entonces, básicamente, si yo tengo varios sumando, ¿verdad? Que dependen de n, entonces yo puedo separar eso en distintas series para analizar cada una de manera más sencilla, ¿verdad? Y no analizar todo junto, que se puede volver un poco complicado. Además, nos dicen que si esta sucesión A sub n y B sub n pues son sucesiones reales, entonces se cumple que lo siguiente, ¿verdad? Si esta primera serie, A sub n y B sub n, bueno, la primera es convergente y la segunda es divergente, entonces la suma entre ambas va a dar una serie divergente, ¿ok? Siempre sucede eso, de hecho también sucede en integrales impropias, ¿verdad? Si yo tengo dos integrales de impropias, una diverge y la otra converge, entonces la divergencia va a absorber la convergencia siempre, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta eso, si en algún momento llegamos a tener un caso como estos. ¿Por qué? Porque van a ver más adelante, ahorita no,
pero en las siguientes clases vamos a ver criterios para calcular la convergencia de las series. Y estos criterios son una copia de las integrales impropias, se parecen demasiado. ¿Ok? Entonces, van a ver que si ustedes repasan o estudian muy bien lo de integrales impropias y todos estos criterios, para, para este tema, para esta parte, no se les va a hacer complicado. Ok, entonces este era el primer teorema, el de linealidad. Luego tenemos este segundo teorema. Considere una sucesión real, ¿verdad? Esta que está por acá. Recuerden, esta es una sucesión. Si está dentro de una sumatoria, desde n igual a 0 hasta infinito, es una serie, ¿no? En tal caso, para toda constante k que pertenece a los naturales, se cumple que, y la primera serie, ¿verdad? Sub n, es convergente. Bueno, si esto es convergente desde n igual a 0 hasta infinito, entonces, desde n igual a k hasta infinito, también va a ser convergente. Vean que esta lineecita es un sí, solo sí, significa. Eso es que si esto converge, entonces esto también. Y si tenemos más bien este caso que converge, entonces el que empieza desde n igual a 0 también converge. ¿Ok? Si se cumple una condición, se cumple la otra. Si cumple la condición del otro lado, entonces se cumple la que está a la izquierda. Entonces eso significa esta flecha. ¿Ok? Y según, aquí hay un corolario, ¿verdad? Un corolario básicamente es como algo que se desprende de este teorema. Y es lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí sí hay algo importante. Nos dice que si tenemos una serie de n igual a 0 hasta infinito, que es divergente, entonces, ¿verdad? Entonces, una serie desde n igual a k, cualquier k hasta infinito, ¿verdad? Recuerden que estos k pertenecen a los naturales, ¿verdad? ¿Ok? Eso es importante. Es divergente, ¿ok? Algo importante acá, vean que aquí es un entonces, ¿ok? Quiere decir que si yo tengo este caso que diverge, yo no puedo asegurar que el de arriba diverge, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, como lo primordial, digamos, lo principal de estas series, digamos, entonces para que lo tengan un poco en cuenta. Vean que al final estas están por acá, esto que está aquí arriba, y convergen, por así decirlo, son series similar, ¿verdad? A como analizábamos las integrales impropias, ¿verdad? Cuando ocupábamos cambiar el límite tal vez inferior, que estaba en cero, y colocábamos la misma integral, pero con el límite empezando en uno. Bueno, muy similar a eso. ¿Ok? Esta primera parte es puro teorema, ¿verdad? Yo cansada, pero luego vamos a ir haciendo un poco de ejemplos. Hola, buenas, profe. Una preguntita. ¿Usted Sí, subió esta presentación a algún lado? no, antes les dije que aún no la voy a subir para que no se estresen con esto, digamos. Ah, ok, ok. Y se la subo después Gracias, cuando profe. empecemos a ver materia en presencial. Bueno, Bueno, ok. Entonces, vamos ahora con lo que son las series geométricas, ¿ok? Que es un tipo de serie que vamos a poder calcular de manera exacta. La geométrica como la telescópica son las únicas que vamos a poder determinar el numerito exacto, ¿verdad? Los demás, digamos, las demás expresiones que vayamos a ver, solo vamos a poder determinar si converge o si diverge. Entonces, si R, ¿verdad? Que pertenece a los reales, es una constante, o sea, este R, entonces la serie geométrica es de esta forma, ¿verdad? Noten que es, un ejemplo acá puede ser de 4 a la n, por ejemplo, que tiene tiene cierta similitud, no, ¿verdad? Esto que está adentro es una sucesión exponencial, ¿verdad? Ok, dice que esta es convergente, sí, solo sí,
el valor absoluto de R, o sea, R tiene que ser menor que uno. Básicamente, esto del valor absoluto de R también pueden verlo de esta manera. R, aquí lo voy a poner. Entonces, este R se encuentra entre cero y uno, ¿ok? Pero usualmente, digamos, bueno, por aquí no lo estoy colocando, pero el cero no se toma en cuenta, pero eso es lo que quiere decir ahí ese valor absoluto. Y lo colocan entre valor absoluto porque como aquí estamos analizando números naturales, ¿verdad? Entonces, por ahí va a pasar eso. Bueno, es otra manera de ver esto entre cero y uno. Luego, la serie geométrica, más bien que es mayor que uno, o sea, el R es mayor que uno, es divergente. Entonces, vamos a ver, un caso como esto, ¿verdad? Sería la serie desde n igual a cero hasta infinito de un medio a la n, por ejemplo. Vean que R es un medio, está entre cero y uno, esto converge, ¿ok? Pero si tenemos este caso que está por acá, de 5 por ejemplo, a la n, esto, pues diverge, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esto guarda mucha relación con integrales exponenciales, también con sucesiones exponenciales, ¿verdad? Cuando calculamos convergencia. Y, y sí, es muy similar a eso. Lo que va a pasar acá es que sí vamos a poder calcular un valor exacto. De hecho, en los exámenes suelen pedir este tipo de información. Ahora, aquí abajo nos dicen que, en general, si R es distinto de cero y distinto de uno, ¿verdad? Y se cumple que R es menor que uno, está entre cero y uno, entonces tenemos que esta serie que estamos analizando se puede calcular con esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula se deduce con algo que vamos a ver después de esta presentación, ¿verdad? Y luego vamos a tocar un poco más este tipo de deducciones. Pero bueno, vean que la fórmula es muy intuitiva. Simplemente es el valor de R elevado a la K, ¿verdad? Que K es este numerito donde empieza, entre uno menos R, ¿ok? Entonces, si quisiéramos calcular esta suma que agregué por aquí arriba, pues sería, ¿verdad? Por acá, mm, voy a correr un poco esto. Por ejemplo, si tengo la serie de arriba, que empezaba en cero, infinito de un medio de n, entonces eso se puede calcular como un medio elevado a la cero, ¿verdad? Uno menos el valor de r, que es un medio. ¿Ok? Y por ahí esa suma pues da 2. ¿Ok? Entonces vean cómo se interpreta eso. Tengo esta sucesión que es decreciente. ¿Ok? Es una sucesión decreciente y la suma de todos estos puntitos que aparecen en la sucesión pues va a ser igual a 2. Estoy buscando, les voy a ponerlo por acá, se los muestro en el Desmos. Voy a mostrárselos por acá.
Ok, entonces noten que aquí yo tengo el ejemplito ese que les acabo de mostrar, que es una sucesión, ¿verdad? Lo que está dentro de la serie. Pero si yo esta sucesión pues la hago tender a infinito, noten que yo lo que estoy haciendo es sumar los puntos desde acá, desde el primero, ¿verdad? Todos estos puntos los estoy sumando hasta el infinito y toda esa suma me está dando pues 2. Ok, entonces esa es pues la interpretación, ¿verdad? Más o menos. Y entonces continuamos. Ok. Luego por aquí aparece una observación que usualmente esto no viene, por ejemplo, en el folleto que yo lo vi no venía, pero aquí aparece la fórmula para calcular una serie geométrica que es alternada. Por ejemplo, cuando tiene este menos uno a la n antes de la expresión geométrica. ¿Ok? Entonces, simplemente para calcular la expresión que está por allá arriba, lo que hacemos es pues, agregar este menos uno a la k y acá abajo sería un más. ¿Ok? Entonces vean la diferencia entre ambas formulitas, ¿verdad? Por ahí para que lo tengan en cuenta y para que tengan en cuenta que uno puede pues, calcular una suma alternada o una serie alternada. Y bueno, ya casi vamos a hacer algunos ejemplos. De hecho, son ejemplos de examen. Y luego tenemos esta otra observación, la observación 2 con el cambio de contador, que en algunos casos vamos a necesitar cambiarlo. ¿Ok? Entonces noten lo siguiente. Si yo tengo una serie desde n igual a k hasta infinito de a sub n, ¿verdad? Y yo quiero cambiar el contador a k menos l, por ejemplo, entonces yo dentro de la suma, de la sucesión, perdón, tengo que sumar SL, ¿ok? En el contador le quita L, pero acá en la sucesión tengo que sumarle un L. Eso es importante. Por ejemplo, si yo tengo esto acá, esta sumatoria, y quiero, por ejemplo, 3 acá, quiero cambiar el contador, ¿verdad? Entonces yo le estoy sumando dos unidades, ¿verdad? También este es el caso de abajo. Entonces vamos a cambiar aquí 3 y aquí voy a poner 1. Entonces yo tengo 3 contador 3, ¿verdad? Y le estoy restando 2. Entonces, como le estoy restando 2 en el contador, acá dentro de la sucesión, tengo que sumar, ¿verdad? Acá, tengo que sumar un 2. ¿Ok? Entonces, tengo un 3 acá, ¿verdad? Voy a cambiar el contador y voy a quitar aquí y voy a restar 2. Como resto 2, entonces tengo que sumar 2 dentro de la sucesión. ¿Ok? Y eso va a ser, pues, una igualdad, ¿verdad? Nos dice la observación. Y caso contrario, si yo tengo esto, por ejemplo, ¿verdad? Y quiero escribirlo como n igual a 5. Entonces noten que si yo tengo acá un k, ¿verdad? Que en este caso es 1, y yo le sumo un valor de l, que en este caso es 4, ¿verdad? Estoy sumando hasta 5, entonces es 4. Por acá lo que hago es restar, ¿verdad? Ese valor de 4.
¿Ok? Lo que nos dice las observaciones únicamente. Bueno, ya con todo esto vamos a hacer estos dos ejemplos. ¿Ok? Vamos a ver vamos a ver cómo se resuelve esto. Van a ver que esto simplemente es pura fórmula y listo. No es nada del otro mundo. Se me fue Entonces, nos piden estudiar la convergencia de esta expresión. ¿Ok? Y en caso de que converja, vamos a calcular el valor exacto. ¿Ok? Entonces, lo primero es verificar qué tipo de serie es. Si es una serie, bueno, la única que conocemos ahorita es geométrica. Entonces, tenemos que llegar a escribirla de esta forma porque es una alternada. O sea, que quede menos 1 a la n por un valor de r todo elevado a la n. Noten que en este caso tenemos muchas expresiones que dependen de n, ¿verdad? Entonces, menos 1 a la n podemos dejarlo por ahí. Quiere decir que tenemos que utilizar la fórmula de la suma alternada. Y esto que está por acá, podemos escribirlo en una sola fracción. Y todo dentro de un solo paréntesis. ¿Por qué? Estoy aplicando pues esta propiedad, ¿verdad? Recuerden, las leyes de potencia son muy importantes por acá. Tengo a a la b sobre s a la b. Esto es lo mismo que a sobre c a la b. Y entonces noten que este numerito que está por acá adentro es mi r. ¿Ok? Ese es el r, ¿verdad? Que yo pues necesito. Y ese r está pues a la n, ¿verdad? Aquí el asunto es verificar si ese r está entre 0 y 1 o es mayor que 1. ¿Ok? Entonces note que r es igual a 2 entre 3 menos raíz de 3. ¿Ok? Que esto es aproximadamente 1,6. ¿Ok? Mayor que 1. Entonces, la serie diverge. Y listo. ¿Ok? Entonces noten, ¿verdad? Tenemos que reescribirlo de alguna manera como una serie geométrica. ¿Cómo nos damos cuenta que es una serie geométrica o que es una telescópica, que es la que vamos a ver después? Pues muy sencillo, ¿verdad? Las geométricas casi siempre son exponenciales, ¿verdad? Y hay que tratar de escribir todo como un solo exponencial para que quede ahí un R bonito, que esté elevado toda la E. Entonces, como esta serie diverge, no es necesario pues calcular el valor. ¿Verdad? Esto diverge a infinito seguramente. Y listo, ¿verdad? Por acá. Ahora, vamos a hacer este mismo ejemplo, pero invirtiendo esas fracciones. Que vean que lo que hice fue escribir el mismo, solo que este lo pasé para acá arriba, para ver qué está pasando en este caso. Ok, entonces, tenemos por acá que esto podemos escribirlo como 3 raíz de 3 sobre 2 toda la n por las leyes de potencia que vimos previamente. Y note lo siguiente, ¿verdad? R es este número, que es aproximadamente, y vean que aquí, pues, como invertimos esto, debería dar entre 0 y 1, ¿verdad? Que es aproximadamente 0,6. ¿Ok? Como esto se encuentra entre 0 y 1,
entonces la serie converge, ¿ok? Ahora, ¿a qué número converge? Pues es lo que vamos a calcular. Y en este caso vamos a utilizar ¿dónde está? Observación uno, ¿verdad? De suma alternada. ¿Ok? Entonces, utilizando esa formulita, ¿verdad? Voy a reescribir la fórmula por acá para que vean como los cambios que estamos realizando. La fórmula, está, que tenemos es esta. ¿Ok? Entre uno más cero. ¿Ok? Listo. Entonces, en este caso, yo lo que tengo pues es esta expresión. Y esta fórmula en otro color. Entonces, yo lo que tengo por ahí es esto que está por acá. Entonces, noten que el valor de K es cero, ¿verdad? En este caso. Entonces, tengo menos uno a la cero por el valor de R a la cero, que R es todo esto que está por acá, a la cero. Y todo esto dividido entre uno más, pues, el valor de R. ¿Ok? Como les digo, calcular esto es muy sencillo, solo con que ustedes aprendan esta fórmula y listo, ¿verdad? Entonces, este resultado por arriba va a quedar, pues todo esto elevado a 0 va a dar 1. En el denominador va a quedar 1 más 3 menos raíz de 3 sobre 2. Y ahí simplemente se pueden colocarlo en la calcu y listo, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos ya pues el resultado. De nuevo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ese resultado? Por acá yo tengo una serie geométrica, ¿verdad? En donde el valor de R está entre 0 y 1. Quiere decir que eso de adentro es una sucesión, ¿verdad? Que es decreciente. En algún momento va a llegar a tender a cero. Entonces, la suma de todos los elementos que se están pues evaluando acá desde cero a infinito, todos esos puntitos, ¿verdad? Que aparecen en los gráficos, se están sumando y esa suma que se realizó con esta fórmula, ¿verdad? Mágica, esa suma tiende o es igual a S5 más raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? En el examen del verano pasado, eh, luego hacemos uno como eso, digamos, en clase mejor, pero en el examen del verano pasado lo que hacían era colocar una expresión tipo así, vamos a ver, es que no recuerdo cómo, pero básicamente lo que hacían era combinar la serie geométrica con la serie telescópica
y entonces debían separar eso como en dos fracciones y aplicar ambos métodos en una sola serie, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ejercicios puedes que les llegue a salir en algún momento, pero no son complicados. Ustedes separan esto y aplican fórmula y listo. Entonces, no sé si tienen dudas con lo que es la serie geométrica. Como les digo, luego seguimos haciendo más práctica. Ahorita pasamos a otro tipo de serie que es la serie telescópica, ¿ok? Y aquí vamos a necesitar en algún momento aplicar fracciones parciales. Entonces, igual yo lo voy a explicar un poco, pero es importante que repasen un poco esto de las fracciones parciales. Entonces, ya voy, dame un momento. Ok, entonces vamos ahora con las series telescópicas. Entonces, en este caso nos dan una sucesión, B sub n en este caso, y esta sucesión que está por acá sigue un orden, ¿ok? El orden es K más uno, K más 2, K más 3, K más 4 y así sucesivamente. Entonces, la serie numérica llamada serie telescópica es esta que aparece por acá, ¿ok? Entonces, un ejemplo sencillo de esto, de cómo se aprecia. Vamos a ver esto nada más. Si yo tengo, por ejemplo, una serie con n igual a 2, por ejemplo, hasta infinito, de uno sobre n, ¿verdad? ¿Verdad? Vean por acá el b sub n, ¿verdad? Vamos a decir que es uno sobre n, un b sub n cualquiera. Y esto por acá tiene un menos, y por aquí abajo aparece el término que sigue a b sub n, a b sub n más uno. Entonces, esta expresión es una serie telescópica. ¿Ok? Ahora, eso también se puede ver de la siguiente manera. También se puede ver como sumatoria de n igual a 2 infinito, de uno sobre n más uno, ¿verdad? Como en este caso, b sub n más uno, menos b sub n, o sea, menos uno sobre n. Entonces, cuando ustedes estén realizando este tipo de ejercicios y ustedes vean que tienen dos sucesiones, por ejemplo, separadas con menos, con más, no, con menos en este caso, separadas con menos y una sucesión es b sub n, por ejemplo, y la que está restando es el valor que está después o el valor que está antes, entonces ahí tienen una serie telescópica. Usualmente no está tan bonito así escrito, ¿verdad? A veces tienen que aplicar fracciones parciales porque todo está como junto en una sola fracción, o a veces tienen que aplicar propiedades de logaritmos, como acá, ¿verdad? Entonces no siempre van a tener así acomodado a como está acá, una serie telescópica. Pero bueno, ¿qué dice acá? Dice que esta serie se puede calcular de la siguiente manera. Entonces empecemos con el primer caso y dice que es B sub K. En otras palabras, el valor de B sub n, ¿verdad? Evaluado en el valor de K que es 2. O sea, B sub 2. En otras palabras, este B sub 2 sería un medio, ¿verdad? Porque ese es el valor de K. Y pues acá simplemente es una n. Luego menos el límite de n mayúscula cuando tiende a infinito de b sub n. O sea,
esta misma expresión, uno sobre n, pero uno mayúsculo. Y noten que esto, pues, este límite tiende a cero, y entonces esto me está dando, pues, un medio, ¿ok? Y ahora, si es el segundo caso, pues es muy similar, solo que primero calculamos el límite, ¿verdad? De b sub n, en este caso, esta misma expresión, y le restamos el valor de b sub k. Entonces sería un medio. Entonces, por acá esto me está dando cero y esto me daría entonces menos un medio. ¿Ok? Entonces vean que en este caso, pues, una está dando negativa, ¿verdad? Porque esta sucesión, por así decirlo, es mayor, ¿verdad? Que esta otra. Entonces vean que también es posible que en sumas ahí negativas. Sí, pero es que para que vean más o menos cómo se aplica esta formulita. Como les digo, estas fórmulas solo hay que entenderlas y luego aplicarlas, ¿verdad? No son nada del otro mundo. Luego nos dicen por acá que la serie telescópica es convergente. Sí, solo sí. Existe y es finito este límite, ¿verdad? Que calculamos por ahí abajo. Y de lo contrario, si ese límite no existe, pues la serie telescópica diviere. Ok, no sé si tienen dudas, preguntas. Y si no, vamos a hacer, vamos a ver qué traigo por acá. Creo que traigo un ejercicio, un examen. Este que está por acá se parece mucho al que acabamos de hacer aquí arriba. Entonces, vamos a hacer el B y el del examen. ¿Ok? Ok, tenemos esta expresión. Ahora, así de como está, pues esto no es ni geométrico, ¿verdad? Jamás, ni telescópico, ¿verdad? Tenemos que de alguna manera reacomodarlo para que se parezca a alguna de estas dos series. Entonces, aplicando propiedad de los logaritmos, recuerden ustedes esta propiedad, ¿verdad? Logaritmo de x menos logaritmo de y, ¿ok? Esa propiedad que tenemos, que si tenemos división de logaritmos, se pueden separar en resto, podemos aplicarlo por acá. Entonces, logaritmo de 2n más 5 menos logaritmo de 2n más 3. Tenemos por aquí una resta, ¿verdad? De elementos y vamos a ver si cumple alguno de estos dos casos, que ya sea que el b sub n resta al b sub n más uno o b sub n más uno resta al b sub n. En este caso, vean que esta expresión que está por acá perfectamente puede ser el b sub n, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo vengo y coloco acá b de n más uno, pues esto me está dando por acá 2n más 5, que es este otro, ¿verdad? ¿Ok?
Ok, entonces, noten por acá, ¿verdad? Observación. Quiere decir entonces que este elemento es b sub n más uno. Y entonces estamos en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros, pues, esa suma? Debemos calcular límite, ¿verdad? Por ahí aparece. Esto se calcula como el límite de n cuando tiende a infinito de b sub n, o sea, logaritmo de 2n más 3, ¿verdad? Menos b sub k, o sea, menos logaritmo de 2 por el valor de k, que en este caso es 5, más 3. ¿Ok? Porque está por acá. ¿Ok? Ahora, esto que está por acá es infinito. Noten que este límite de logaritmo de 2 por infinito más 3 es logaritmo de infinito, que es infinito, menos logaritmo de 3. Y pues esto es claramente infinito, ¿verdad? Entonces la serie diverge. ¿Ok? Y vamos a ver cuál era el ejercicio que les decía del examen. A ver si lo tengo por acá. No sé si tienen dudas o preguntas, ¿verdad? Que si tienen, recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, pues y nada más activan el micrófono y me avisan. Va- Vamos a hacer un último ejemplo, que este es un ejercicio de examen. Yo siento que si este tipo de ejercicios salen en el examen, tienen que irse por eso primero, ¿verdad? Esto es muy sencillo. Entonces tenemos por acá esta serie. Y bueno, así a simple vista, esto no es una telescópica, ¿verdad? Porque no tenemos dos elementos, tanto b sub n como b sub n más uno, que se estén sumando o restando. Entonces, de alguna manera tenemos que separar esto en dos fracciones. Y la manera de separar, pues eso en dos fracciones era con fracciones parciales. ¿Ok? Explicar por acá fracciones parciales. Entonces vamos a trabajar solo con esto. Luego le vamos a poner la serie. Bueno, se supone que ya son expertos, ¿verdad? En fracciones parciales, más que tuvieron que aplicarlas en cálculo, en precálculo, en todo lado. Entonces, si ustedes recuerdan, fracciones parciales se realizaba de la siguiente manera. Si teníamos dos factores lineales, lo que hacíamos era separarlo esto en dos fracciones y a cada una de las fracciones le agregábamos pues una constante que es lo que queremos hallar, ¿verdad? Porque si yo separo esto en dos fracciones, sí o sí van a haber constantes que van a estar por ahí en el numerador. No puedo simplemente separarlo, digamos, con uno y ya. Entonces, lo que hacíamos en el método de fracciones parciales, pues, era seguir escribiendo la expresión original, ¿verdad? Lo que estaba al lado derecho, pues, homogenizábamos, uníamos estas dos fracciones, ¿verdad? Y entonces por acá va a quedar a por 2n más 5
más b por 2n más 3. ¿Ok? Llegados a este punto, como esto es una ecuación, ustedes dicen, pues, aquí yo tengo esta expresión y esto, que es lo mismo, ¿verdad? En ambos lados, entonces yo puedo, pues, cancelarlos. Entonces sigo teniendo esta ecuación, ¿ok? Y luego acá, pues, digo lo siguiente. Voy a darme aquí dos casos. Y n es igual a menos 5 medios, ¿verdad? No estoy eligiendo un n ahí de manera conveniente, estoy eligiendo el cero de este factor. Entonces, si n es menos 5 medios, esto se va a hacer cero, ¿verdad? Y me va a quedar entonces uno igual a b, 2 por menos 5 medios, más 3. No sé cómo les enseñaron fracciones parciales, ¿verdad? Pero esto es una forma de hacerlo. Voy a hacerlo de esta forma, simplemente es tomando los ceros de cada uno de los factores y hacer varios casos. Entonces vean que acá me queda una ecuación lineal. Esto sería 2 por... Esto sería entonces 1 igual a menos 2b. Si simplifican esa expresión por ahí. Y noten que aquí el valor de b entonces es menos un medio. ¿Ok? Ya tengo ya el valor de b. Ahora, ya tenemos este primer caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si ustedes dicen de no, ahora voy a analizar n igual a menos 3 medios, que es este otro expresión, acá el cero de este factor, entonces esto se va a hacer cero. Y entonces nos va a quedar uno igual a, pues el valor de a, 2 por menos 3 medios, más 5. ¿Ok? Y entonces esto por acá sería uno igual a 2a, y por ende, a es igual a 1. ¿Ok? Voy a... Entonces tenemos por ahí a igual a 1. Listo, ¿verdad? Entonces ya tenemos pues, los dos valores. A igual a 1 medio y b es igual a menos 1 medio. Hay otra forma de hacer esto. Recuerden que la otra forma de resolver fracciones parciales era con un sistema de ecuaciones, pero a mí me da tanta pereza que yo lo hago así con casos. Ok, entonces vamos a volver a la expresión original, que era esta, y vamos a reescribirla. Entonces, esto es igual. Entonces, por acá, recuerden que era, voy a escribir esto, voy a jalarlo. Entonces, esto sería igual a el valor de a, que nos dio un medio, ¿verdad? Por ahí, menos el valor de b, que era menos un medio.
Esto que está por acá. De hecho, voy a mover esto para acá. Mejor. Que tengo que ponerle la serie, ¿verdad? Ya. No, mejor hagamos lo siguiente. Ok, dice que puedo volverme aquí. Ok, listo, ¿verdad? Entonces noten que esto que está acá, ¿verdad? Esta serie es telescópica. Aquí yo puedo, si quiero, pues simplificar un poco esto, ¿verdad? Puedo sacar ese un medio totalmente fuera de la serie, es una constante que no depende de n, y entonces tener por acá 2n más 3 menos 1 entre 2n más 1. Y ahora sí, ¿verdad? Esto sí es una telescopio. En este caso, mi valor de b sub n sería este, toda esa fracción, y este sería b sub n más 1. Y entonces vean que tengo, pues, este caso, b sub n menos b sub n más 1, que es el caso, el primero, ¿verdad? Que tengo que evaluar, pues, la sucesión b evaluado en k, ¿verdad? El valor este en donde empieza, menos el límite, ¿ok? Entonces, en este caso sería 1 entre 2 evaluado en cero, ¿verdad? O simplemente en n igual a cero, menos el límite de n cuando tiende a infinito de esto. Vean que este es b sub n y este es b sub n más uno, porque recuerden que acá dentro por ejemplo, el 2 se coloca entre paréntesis, se coloca n más uno, se llega a esto. De hecho, es lo mismo que hicimos arriba, ¿verdad? Y bueno, esto por acá da un tercio, y por acá este límite es cero, ¿verdad? Uno sobre infinito. Y entonces, un tercio. ¿Ok? No sé si tienen dudas o preguntas hasta acá. Creo que por el momento podemos dejarlo hasta aquí para que ya, pues, eh, vayan a estudiar o no sé, o a descansar. Y nada más, se puede que pusieron acá. No, lo que pusieron en el grupo acá de coordinación es que el examen ahora es a las 8:30 nada más. O sea, yo les mando un correo para que lo tengan en cuenta. Ok. Entonces no sé si tienen dudas, preguntas. Si no hay